Hola chicos, en este video veremos cómo crear presentaciones o cuestionarios interactivos con Quizzes. Una vez creada nuestra cuenta, y como recomendación es importante crearla con la opción de profesor para poder tener las opciones completas como de informes y clases, para tener el recopilatorio de las diferentes sesiones que realicemos. Tenemos varias opciones para crear o para utilizar la herramienta de Quizzes. Como primera opción y más rápida, podemos utilizar cuestionarios que otra persona ya haya creado. Desde la página de inicio podemos aplicar algún filtro para elegir algún cuestionario que nos sirva para la actividad que vayamos a realizar. Por ejemplo, podríamos buscar algún tema de historia, y ya sea desde el previsualizador del lado derecho, con simplemente pasar el cursor sobre el formulario, podemos ver sus características y elegir jugar directamente este formulario tal cual como está creado. Podemos también copiarnos las preguntas para nosotros agregarlo, quitarlo o cambiar alguno de los datos, o elegir preguntas en específico, y esto lo podemos hacer de varios cuestionarios para crear nosotros nuestro propio cuestionario. O al darle clic podemos ver ahora sí la información completa de este formulario. Nuevamente utilizarlo de manera directa o copiarnos y crearnos una copia de este original para poder editarlo a nuestro gusto. También podemos del lado izquierdo crear un formulario completamente desde cero, que si no nos convence ninguno de los formularios ya creados, nosotros crearemos nuestro propio formulario. Quizzes nos ofrece la opción, si ya tenemos un Google Form o incluso una presentación de Google, poder importar esa plantilla para ahorrarnos trabajo. Algo importante a mencionar es que tanto para Google Form como para presentaciones no hay una compatibilidad completa, y dependiendo las características de la pregunta de Forms o de las características de la presentación, no se importarán todas las preguntas a nuestro Quizzes. Pero sí es un buen punto de partida para ahorrarnos trabajo y no tener que crear un formulario desde cero. Si no tenemos ninguna plantilla creada, podremos generar un formulario, que sería la parte de examen, o la parte de lección. Es algo similar al examen, solo que en lección podemos incluir diapositivas con mucho más texto o una explicación más detallada que pueda servir para posteriormente realizar el examen. Elegiremos en este caso la opción de examen. Como primera sección tenemos la opción de teletransportar, que aquí podemos buscar según nuestros filtros de búsqueda o los temas que queramos realizar, y nuevamente elegir preguntas en específico de diferentes cuestionarios. Si no nos convence ninguna de las opciones o queremos crearlo desde cero, vemos que algunas opciones de preguntas tienen una marca de rayo, un sellito de color naranja. Esto nos indica que estas opciones para generar respuestas solo están disponibles para cuentas premium o cuentas que tengan la versión de paga, por lo cual si estamos utilizando una versión gratuita, solo podremos utilizar las opciones que no tengan esta marca de rayo, siendo elección múltiple la opción más común
de utilizar, en la cual podremos crear nuestra pregunta apoyándonos de una imagen. Tenemos una gran variedad de imágenes que podemos utilizar para apoyarnos de esa imagen multimedia. En la sección de respuestas tenemos un mínimo de 2 respuestas a utilizar y un máximo de 5 respuestas. Desde aquí podremos ajustar según nuestras necesidades. Una vez definidas las posibles respuestas, es importante indicar cuál de ellas es la respuesta correcta. Vemos que solo podemos elegir una única respuesta. Sin embargo, si la pregunta que estamos planteando tiene más de una posible respuesta correcta, del lado inferior izquierdo podremos habilitar la opción para que más de una respuesta sea considerada correcta. Posteriormente, tendremos que elegir qué tiempo daremos al usuario para responder la pregunta. Dependiendo del tipo de pregunta, ya trae configurado un tiempo por default, que dependiendo de la complejidad de la pregunta podemos incrementar el tiempo hasta 15 minutos o reducirlo hasta un mínimo de 5. En este caso, elegiremos la opción por default. También por default se configura para que cada pregunta valga un punto. E igualmente, dependiendo de la complejidad, podremos incrementar el valor de esta pregunta. Adicionalmente, si una vez respondida esta pregunta queremos dar información extra o dar detalles de por qué es la respuesta que indicamos como correcta, opcionalmente añadiremos una explicación, la cual nuevamente podemos complementar con una imagen y un texto que nos ayude a solucionar las dudas que podrán llegar a quedar de esa respuesta. Terminado con esto, guardamos la pregunta y podríamos seguir agregando. Continuaremos con la opción de rellenar el hueco. Seguimos teniendo la opción de agregar imágenes. Tendremos que escribir una nueva pregunta. Y la respuesta correcta. En esta opción de pregunta tenemos varias opciones para la parte de respuesta. Para configurarlo, nos iremos al engrane. De entrada, podemos elegir darle una pequeña guía al usuario a través de las casillas, una para cada letra de la respuesta correcta, con lo cual el usuario podría guiarse para saber si su respuesta es correcta o no, dependiendo del número de caracteres que escriba. La siguiente opción sería un campo continuo para no darle esa pista de la posible respuesta.
Y en respuestas alternativas, que nos indica que solo está disponible para el campo de entrada único, ya que con esta opción, si nuestra pregunta puede tener varias formas de contestar, ya sea diferentes respuestas en texto o unas respuestas numéricas y otras en texto, tendremos que agregar todas las posibles respuestas para que el usuario conteste de manera correcta. Podemos seguir agregando respuestas alternativas. Y es importante configurar, si queremos que la respuesta sea exactamente a lo que escribimos o que contenga parte de esta respuesta. Esto nos será útil si la respuesta puede tener varias variaciones y no queremos definir una por una. Si utilizamos es exactamente, la respuesta tendrá que ser precisa. Al igual que con las demás posibles preguntas, podemos agregar información extra que el usuario visualizará una vez respondida. Verificamos cuánto tiempo tendrá el usuario para esta pregunta, los puntos que queramos asignarle si responde de manera correcta y guardamos. Otra opción gratuita que tenemos son las de dibujar y respuestas abiertas. Algo importante con estas dos opciones de la categoría pensamiento de orden superior es que, a pesar de que se pueden ponderar, no hay una manera de evaluar si la respuesta fue correcta o no. Por lo cual es recomendable utilizarlas sin calificación, o si se le quiere dar un punto extra o un agregado por esta actividad, podemos dejarlo marcado como un punto. Pero recuerden que da igual lo que dibuje o lo que haga en esta actividad, siempre se le dará este punto. Podemos elegir una imagen sobre la cual queremos que dibuje el usuario. Pedirle lo que queremos que dibuje. En este tipo de actividades de dibujo es recomendable dar un poco más de tiempo para que el usuario pueda responder o pueda hacer su dibujo de manera correcta. La siguiente opción de respuesta abierta, aunque muy similar a rellenar el hueco, si elegimos la opción de respuesta abierta, nuevamente no hay una forma de validar que su respuesta corresponda o sea correcta o incorrecta. La misma recomendación, podemos dejarla sin calificar o da igual lo que conteste, se asignará un punto al enviar su respuesta. Con estas herramientas básicas, en el plan gratuito, podemos crear nuestro formulario. En la categoría de otros, la encuesta, esta directamente no se califica, únicamente nos servirá para conocer la opinión de los asistentes, de los usuarios, sin recibir un punto de calificación. Y por último, la de diapositiva nos pedirá que cambiemos la opción de examen a presentación, con lo cual podremos agregar pantallas con más contenido, con más información, pero dejará de ser directamente un examen, que era la segunda opción que teníamos al momento de crear, pero elegimos la opción de examen. Una vez terminemos de crear nuestro examen, tenga las preguntas y configuraciones necesarias, guardaremos
este formulario. Y para que se publique, para que sea accesible a todos los usuarios, es necesario darle un nombre, una categoría, un grado escolar, y esto lo decidiremos según la complejidad de preguntas, y ayudará a otros usuarios cuando quieran utilizar nuestro formulario a decidir si les acorde o no a sus necesidades. El idioma en el que se encuentra este formulario, y para la opción gratuita, todos los formularios que creemos serán de manera pública. Adicionalmente, podemos agregarle una imagen para diferenciarlo mejor, y al darle continuar ya será público nuestro formulario y tanto como nosotros como otras personas podrán empezar a utilizarlo. En la opción de empezar un examen contamos con el modo clásico y a ritmo de profesor. El ritmo clásico, los usuarios, como lo menciona, irán a su propio ritmo respondiendo las preguntas en diferente orden, ya que se les asignará de manera aleatoria a cada uno de los usuarios. A ritmo de profesor, todos los usuarios irán respondiendo la misma pregunta y adicionalmente, si estamos proyectando, podremos ver las estadísticas generales, podremos ver una tabla de clasificación con los estatus de cada alumno, quien ha respondido mayor cantidad de preguntas de manera correcta, racha de puntos, además de poder ver el porcentaje de total de la clase de respuestas correctas e incorrectas. Asignar deberes lo podremos utilizar si tenemos configurado una clase. Podemos programar que se publique este formulario. Al publicarse de manera asíncrona, será equivalente a un juego clásico de manera individual en los alumnos. Podremos publicar tanto una hora en la que se les desbloquee la actividad como una hora límite que tienen para entregarlo. Y el modo papel es un modo interesante en el cual los usuarios no necesitan dispositivos para contestar las preguntas. Lo que se les entrega es una hoja que los identifica como usuarios a un máximo de 60 y desde la aplicación el profesor puede ir escaneando las respuestas de cada uno de los alumnos. Contamos con estas tres opciones para presentar cualquiera de los diferentes formatos que tengamos, ya sea creados por nosotros mismos o utilizados de la comunidad.